20. ¿Hay alguien que quiera avanzar un poco más con Éxodo 20 en su memorización y quiera decirlo? ¿Hay alguno que quiera? ¿Ok? Nancy, puede ponerse de pie y puede decirlo hasta donde haya aprendido. Amén, amén, amén. ¿Hay alguien más que quiera decirlo? Ok, muy bien, César. Estamos aprendiéndolo, estamos memorizándolo. Y harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No acuerdes del día de reposo para santificarlo. En 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tomara su nombre en vano. ¿Qué dice? Más el séptimo día. Acuérdate. Recuerda. Acuérdate. Acuérdate del día. Acuérdate del día. Acuérdate del día de reposo. Para santificarlo. Si quieres lo deja ahí, hermano. ¿Voy a seguir? Sí. ¿Sigue? ¿Sigue? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ajá. Por 6 días trabajarás y Sí, sí. 6 días trabajarás. Ajá. Y harás todo. Ajá. Porque en 6 días
creó Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mas descansó el séptimo día y lo santificó. Bueno, yo creo que dejámoslo ahí, dejémoslo en el cuarto mandamiento para repasarlo, ¿está bien? Y lo continuamos la próxima semana. ¿Quién más? Ok, Julio y después Fran. Ok. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acuérdate, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo día. Más el séptimo día. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días Tú, ni tu hijo, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. vamos a dejarlo ahí porque ya está bien. En el cuarto, la próxima semana. Está bien, muy bien. Y Marlene, bueno, Fran y después Marlene. ¿Ok? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que saqué a la tierra de Egipto de casa conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No serás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, de los que me aman y guardan la vida. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no harás cosas que tú hagas en vano sobre el campo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta el séptimo día de reposo para cuidar tu vida. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu heredero, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, hasta que reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendito el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días adelante en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás a falso testimonio, no codiciarás la casa de tu pueblo, no codiciarás la mujer de tu pueblo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu rey, ni tu bestia, ni tu segura. Amén. Amén. Y Marlene, como último. ¿Ok? Éxodo. No te.
Amén. Entonces, estamos memorizando los mandamientos, no para saber que tenemos mucha memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo una tarea para todos los que yo lo han memorizado. Búsquense una persona para que la otra semana lo diga con usted. Una persona que no los haya dicho. Entonces todos los que ya lo dijeron completo, van a buscarse una persona para la próxima semana y me lo van a decir con esa persona. ¿Está bien? Está bien. Esa es su tarea para la próxima semana. Entonces búsquese una persona. Y si ya usted lo sabe, pues también haga eso. Muy bien. La idea es que al final todo lo podamos decir. La otra semana continuaremos con esta tarea. Si no avanzaríamos todo lo necesario. Muy bien, vamos a Éxodo 20 donde estamos y estamos en el prefacio. Ya habíamos dicho que los prefacios son muy importantes, ¿verdad? Si una persona se brinca el prefacio no va a entender de lo que trata un libro. Y cuando Dios dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ese es el prefacio de los 10 mandamientos. Y yo les dejé una tarea a ustedes que buscaran en el Salmo 19, de los versos 7 en adelante, sinónimos de la palabra mandamiento o ley. Entonces, quisiera saber si hay alguno que pudo encontrar un sinónimo de la palabra o ley. Ajá, ¿qué encontró, Gilbert? Hay 7. Ajá, muy bien, a ver. Testimonios, Ajá, caminos, ajá, mandamientos, sí, frutos, ajá, juicios, ujú, la palabra, ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Ah. ¿Sí? los juicios, Ajá. los preceptos, Los preceptos. Ok, vean todo esto, ¿verdad? Que aparece ahí. Hay uno más que quiero que ustedes busquen que está en Éxodo 34:28. Vamos a Éxodo 34:28. Éxodo 34:28 dice lo siguiente. Y puede ser que encontremos alguno otro. Estos son en general, dice versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová, hablando de Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Otro sinónimo es pacto. Otro sinónimo es pacto. Tal vez algunos han escuchado en alguna ocasión la palabra Torá. Torá. Ok, esto es la ley dada por Moisés. Es la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Moisés, debemos de hablar de la ley de Dios. El pueblo de Israel así lo entendía. La ley dada por Dios a través de Moisés. La Torá, los israelitas lo entendían como la ley ceremonial, la ley judicial y la ley moral. Ellos no tenían una división. Ahora, nosotros debemos de entender que esta ley que Dios nos ha dado también es para nosotros. Y ya habíamos dicho varias razones por las cuales esa ley nos aplica a nosotros. Y hoy vamos a ver una razón más por la cual esta ley nos aplica a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros no estamos lejos o exentos de esta palabra de Dios. Nada más para su información, la palabra ley es la palabra mispá, que significa juicio. Eso significa ley en hebreo, mispá, juicio. La palabra ukak significa estatuto y se deriva del verbo grabar, que Dios grabó o escribió con su dedo en las tablas. También tenemos la palabra miswa, que significa mandamientos. Y no sé si lo estoy pronunciando correctamente, yo no sé hebreo. Estoy tratando de... voy a repetirlas. Ok, la primera es mispá, que es M-I-S-H-P-A-T, que es juicio. Es lo mismo cuando hablamos de la palabra ley, eso significa juicio. La palabra ukak es H-U-Q-Q-A-H. H-U-Q-Q-A-H, que significa estatuto.
Y esa es la palabra grabar en hebreo. Y la palabra miswah, que es M-I-Z-W-A-H. De nuevo, M-I-Z-W-A-H, que significa mandamientos. Como nosotros acabamos de ver, hay un sinónimo para la palabra también mandamientos, que lo acabamos de ver en Deuteronomio 34:28, que es la palabra pacto. Dios habla de sus mandamientos como un pacto, y así nosotros lo debemos de entender. Nosotros vimos también que Dios tiene todo derecho de dar su ley a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, Él es el legislador, Él es el que da la vida y también es el que quita la vida. Como legislador de los seres humanos, Él tiene todo derecho a hacerlo. En segundo lugar, los mandamientos reflejan el carácter justo, santo y bueno de Dios. Y si nosotros quitamos los mandamientos de nuestra vida, estaríamos diciendo que ya son antiguos, pasados, que ya no sirven. Estaríamos diciendo que Dios ya no es justo, verdadero y bueno. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y los mandamientos reflejan su carácter moral, ¿cómo vamos a quitar de nuestra vida los 10 mandamientos? De ninguna manera. En tercer lugar, el pacto. Ese verdadero Israel, el Israel del pacto, de que se habla a través de toda la Biblia, muchos pudieran decir: yo no pertenezco a ese pueblo de Israel. Yo no nací en Israel, yo no vengo de una familia israelita de sangre. ¿Qué tengo que ver yo con los 10 mandamientos? Porque en Éxodo 20, vamos a ver a Éxodo 20, dice, como ustedes lo han repetido: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Hay alguno aquí que haya salido de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre? Ninguno. Entonces decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Más muchísimos años después aquí, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y algunos han dicho esto, han dicho que eso fue dado solamente al pueblo de Israel, y que los mandamientos de Dios ya no nos aplican a nosotros, porque estas palabras fueran dadas a un pueblo, a una nación que está allá en el Medio Oriente y que no tiene que ver con nosotros. ¿Será realmente esto cierto? Bueno, como nosotros ya vimos, Dios es un Dios de pacto, y Él ha dado su pacto a su pueblo. Entonces vamos a comenzar a estudiar esto para poder entender que realmente esto nos aplica a nosotros, y también hoy vamos a comenzar el estudio de los 10 mandamientos. Vamos a ir un momento a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, aquí Dios está dando la promesa de un Salvador a través de una simiente. A través de una simiente. Génesis capítulo 15 o capítulo 12. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, un poquito más adelante. Una simiente. Guarden esa palabra en su memoria. Génesis capítulo 15, dice 12, perdón, capítulo 12, versículo vamos a ver, versículos 1 y 2 y 3, vamos a leer ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está dando una promesa a Dios, y esa promesa continúa. Vamos a ver ahora capítulo 15. Dios está dando una promesa a Abraham. Ahora Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, o sea, Dios a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hay una promesa de Dios.
Ven desde Génesis, una promesa. Un pacto es una promesa. Dios está haciendo esto con un hombre y le está prometiendo una descendencia. Esa descendencia, más que un pueblo, se refiere a una persona. Vamos a ir ahora a capítulo 17, versículo 7. Capítulo 17, versículo 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios está haciendo un pacto y ese pacto se va ampliando desde Génesis en comprensión. Una descendencia, un Dios de pacto que es: yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Israel, Dios del pacto, Dios que hace una promesa. Yo no voy a tocar este tema aquí, pero cuando Dios hace esa promesa con Abraham, Dios le pide a Abraham que traiga unos animales. Esos animales son cortados a la mitad. Abraham cae en un profundo sueño. Dios hace que caiga en ese profundo sueño. Y Dios pasa por medio de esos animales cortados. Se dice, se cree que lo que eso simbolizaba era que cuando una persona hacía un pacto como este, significaba: así como estos animales están cortados, que yo sea cortado si yo no cumplo mi promesa. Por eso Abraham estuvo dormido y solamente Dios pasó. O sea, dejo de ser yo Dios si yo no cumplo mi promesa y mi pacto. Los pactos, el pacto de Dios es un pacto de Él. Él promete, Él hace. Es un Dios que así promete. Ahora, ese es el pueblo de Israel. Una descendencia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vámonos ahora para Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere todo esto, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere dar a entender? Estoy un poco confundido. Vamos a ver si podemos aclararlo ahora. En capítulo 3 de Gálatas, versículos 14 al 18. Dice: la palabra es bien clara. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y oiga lo que dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente. Y el mismo apóstol dice, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo estos pasajes? Aquella promesa hecha a Abraham de una descendencia, de una simiente, esa simiente, ¿quién es? Cristo. Cristo. Esa bendición de ese pacto hecho con el pueblo de Israel se cumple completamente en el Señor Jesucristo. Y ahora usted dice, bueno, ya me estoy entendiendo un poco más, pero ¿cómo es esto? Vamos a ir entendiendo porque la Biblia se explica a sí misma. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 16. Y aquí yo creo que ya vamos a aterrizar con el completo entendimiento de esto. Romanos capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver, dice, por tanto, Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, cuando Dios hizo un pacto
desde el inicio de la historia de la humanidad. Y ese pacto fue confirmado con Abraham. Y esa ley fue dada, no fue dada solamente para el pueblo de Israel como nación, sino para todos aquellos como Abraham, que tuvieron fe en la promesa que había de venir. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Ahora vamos a terminar y remachar esto en Romanos capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer Romanos 2, versículo 26 al 29. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora vamos a unir todo esto. Vamos a unir todo esto. Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, de una simiente. Dios sigue confirmando esa promesa y le hace a Abraham una promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Tu simiente, esa simiente la cual es el Señor Jesucristo. Después Pablo dice, todos aquellos que como Abraham confiaron en esa promesa son hijos de la promesa. ¿Y quiénes son esos hijos de la promesa? Ese es el verdadero Israel. Los judíos verdaderos no son los que nacieron allá en Israel, en el Medio Oriente. Los verdaderos judíos son los que como Abraham han creído en la promesa, en la simiente, en el Señor Jesucristo. Esos son los verdaderos israelitas. Israelita no es el que se practicó una operación para quitar el prepucio de su cuerpo, como era parte del pacto de Israel. No, dice, aquellos verdaderos israelitas son aquellos que han creído como Abraham en la promesa y que su corazón ha sido quitado ese cuerpo del pecado para que ahora ellos vivan para Dios. Ese es el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Pregunta, ¿me di a entender con esto? ¿Me di a entender con esto? Vamos a ir un momento en capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Abraham recibió esa señal de la circuncisión solamente como una señal. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Ese pacto de Dios en Jesucristo es el verdadero pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Aquí lo que Pablo está diciendo es, Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado, para que él fuese padre de todos aquellos que creerían por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el verdadero Israel no es el Israel que fue sacado de la tierra de Egipto solamente. El verdadero Israel son todos aquellos que por la fe han creído en el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero Israel. Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Ahora, ¿qué hace este verdadero Israel? Este verdadero pueblo de Dios. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos.
todo israelita, todo el que es israelita, nacido en Israel, o que es descendiente de israelitas, se practica la circuncisión. Y aquí Pablo está diciendo, la incircuncisión o la circuncisión nada es. ¿Qué es lo que vale? Guardar los mandamientos. El verdadero pueblo de Dios, ¿qué hace? Guarda los mandamientos. El verdadero Israel ama a Dios y ama sus mandamientos. De hecho, cuando Cristo estuvo en esta tierra, en Lucas capítulo 3, versículo 8, no lo busquen, Dios le dijo a unos hombres que Dios podía levantar hijos de Abraham de las piedras. ¿Cómo es eso posible? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y aquellos que han creído por fe en el Señor Jesucristo, esos son el verdadero Israel. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Ellos son. Entonces, cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 20, nosotros debemos vernos a nosotros mismos como ese pueblo de Dios que desea cumplir los mandamientos de Dios. De hecho, Pablo hace una analogía entre un olivo y un olivo silvestre. Una planta. Tal vez algunos de ustedes han trabajado lo que son los injertos. Cortan una planta y le cortan una estaquita de otra planta, la meten, la pegan, ahí la amarran y después esa ramita crece y se es parte de esa planta. Pues todo aquel Israel incrédulo que no creyó en Dios, todos esos israelitas incrédulos, fue necesario que se mostrasen para que Dios en su misericordia injertara a una ramita silvestre. Y esa ramita silvestre, ¿sabe quién es? La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Y la iglesia está injertada en ese pueblo de Dios, en Cristo Jesús. Y nosotros somos ese pueblo de Dios, ese verdadero pueblo de Dios, Israel. Si una persona dice que esto que está aquí en Éxodo 20 no le aplica a él, no sé qué hace con Hebreos capítulo 8 versículo 10. Vamos a Hebreos capítulo 8 versículo 10. Porque para ser parte de este nuevo pacto que Dios ha hecho, es necesario que Dios haga algo en nosotros con ese pacto que Él había dado al pueblo de Israel como pueblo. Hebreos capítulo 8 versículo 10. Y vean que no está anulado la ley. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El pacto desde antes es ratificado en todos aquellos que están en Cristo. ¿Haciendo qué? Dios les da un nuevo corazón y una nueva mente para que su ley viva en ellos. Y cualquiera que quiera ser parte de este nuevo pacto, como dice Jeremías capítulo 31 versículo 33, es necesario que la ley de Dios esté escrita en su mente y en su corazón. Ese pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, de casa de servidumbre, ese pueblo también somos nosotros. Y usted dice ¿cómo? Y le quiero explicar cómo. Y una persona que ve Éxodo 20 y no abre su corazón a esta verdad, creo que no ha entendido lo que Cristo ha hecho por él. ¿Por qué? Mire, la servidumbre que vivió Israel fue terrible. Esclavos. Pero no se compara en nada a la terrible esclavitud que vive una persona sin el Señor Jesucristo. Una persona sin Cristo vive esclavo del pecado, del mundo y de Satanás.
Vive esclavo a sus propios deseos. Y esa es una esclavitud aún más terrible que la esclavitud que físicamente vivió el pueblo de Israel en Egipto. Pero hay uno que Dios levantó para libertar a los hombres de todo pecado, de esa esclavitud. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos el prefacio de Éxodo capítulo 20, ¿qué debemos hacer nosotros? Vernos a nosotros mismos ahí. Debemos vernos como ese pueblo de Israel que el Señor rescató por su propio sacrificio, por su propia sangre, para llevarnos a Dios, que nos da un nuevo corazón, una nueva mente, ¿para hacer qué? Para amar su ley y sus mandamientos. Yo no puedo creer que una persona, que un creyente diga hoy que la ley y los mandamientos deben ser parte de su vida. Una evidencia de que una persona es un nuevo creyente, un hijo de Dios, está en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a verlo. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si una persona dice que conoce a Dios y no ama sus mandamientos y no los guarda, ¿qué es? ¿Un qué? Un mentiroso. Es un mentiroso. Es una evidencia clara, y busca esa evidencia en tu vida. Yo amo y deseo obedecer los mandamientos de Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Si usted es una de esas personas que busca llegar a los límites de un mandamiento para ver cuándo no lo rompe, yo le digo, usted no conoce al Señor. Porque la persona que ama al Señor desea amarlos con todo su corazón. Y más bien dice: Señor, muéstrame cada día más tu verdad. Muéstrame cada día más tu verdad. Cada día. Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana. Entonces, ya entendiendo que esos mandamientos que nosotros vamos a ver en Éxodo capítulo 20 nos aplican a nosotros como pueblo, como el verdadero pueblo de Israel, aquel que ha sido circuncidado en su corazón, aquel que al igual que Abraham ha creído por fe, aquel pueblo que ha sido libertado de sus pecados por el Señor Jesucristo, por su poder. Ese pueblo es el que nosotros vamos a ver, y el pueblo de Dios que estudia sus mandamientos. En primer lugar, tenemos 10 mandamientos divididos en sus primeros 4 mandamientos que están relacionados directamente con Dios, y tenemos los otros 6 mandamientos que están relacionados más con nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora bien, todos los mandamientos son de Dios, y si usted quebranta alguno, usted está pecando contra Dios. Si usted dice, es que solamente los 4 primeros tienen que ver con Dios, o sea que los otros 6 yo puedo pecar y nada va a pasar con Dios. No, mentira. Cualquiera que usted quebrante es un pecado contra Dios, ofende a Dios, porque Él fue el que los dio. Él fue el que los dio. El Señor Jesucristo en Mateo 22:37 dio un resumen de la ley. Vamos allá a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37 es el resumen que el Señor Jesucristo dio acerca de su ley. Un fariseo, queriendo probar, tentar al Señor Jesucristo, preguntó cuál es el gran mandamiento, y en el versículo 37 él responde. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2, los primeros 4 y los otros 6. Y esos mandamientos no son otra cosa que una ley de amor.
amarás al Señor tu Dios. O sea, los 4 primeros versos de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, es una ley de amor a Dios. Y los otros 6 son una ley de amor ¿a quién? Al prójimo. Cuando una persona cumple la ley, lo que está haciendo es amando a Dios y a su prójimo. Es una ley de amor. Éxodo capítulo 20 comienza con el primer mandamiento. Y ese es el primer mandamiento que vamos a ver hoy y vamos a seguir durante la próxima semana. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como les dije en la ocasión anterior, hay algo que se llama en este mundo el pluralismo. Pluralismo es: yo pienso de Dios como yo quiero. La manera en que yo pienso de Dios, así es. Y cada uno piense de Dios a su manera. Es decir, no hay nadie que realmente tenga la verdad. Cada uno puede hacer su propia verdad acerca de Dios. Y esta es la mentira que Satanás quiso meter en Eva en el Edén. Esa fue la mentira. ¿Acaso Dios te ha dicho? ¿Acaso? O sea, ¿no consideras que tal vez Dios pueda estar equivocado? Y esa es la mentira que hoy continúa a través de los siglos. Hágase su propio Dios. Hágase el Dios a su manera. Viva como usted quiera. De hecho, para el pluralismo, quienes están equivocados son aquellos que tienen la única verdad. ¿Sabía eso? Si usted dice, esta es la verdad, usted es el que está equivocado. Para el pluralismo le importa más las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Pero no le interesan tanto las respuestas, porque cada uno puede hacerse su propia respuesta. Así es el pluralismo. El pluralismo está en contra del Evangelio. El pluralismo dice: no, usted no puede tener la verdad. Usted no puede tener la única verdad. El pluralismo quiere que no se predique el Evangelio, porque ¿sabe qué hace el Evangelio? El Evangelio habla de un solo Dios, de una sola verdad, de un solo camino, de un solo Dios. Y el pluralismo quiere que nada de eso se dé. Y cuando Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué estaba haciendo Dios? No hay más que yo. No hay otro Dios. No hay un Buda, no hay un Alá, no hay un Hare Krishna, no hay nada de eso. Solo hay un único y verdadero Dios. No hay otro. El pluralismo desea que cada uno viva en su propio pensamiento, sus propios deseos, y que cada uno encuentre la verdad a su propia manera. Una de las cosas que a mí me impresiona cuando yo leo los 10 mandamientos es como Dios se reserva para sí mismo el hecho de decir no. No. Absolutamente no. La mayoría de psicólogos hoy día dicen que si uno le dice a una persona no, lo va a hacer una persona negativa. ¿Cómo usted le va a decir a ese chiquito que no? Me lo va a poner como negativo, me lo va a influenciar de una manera. Usted está equivocado. El creador de los cielos y la tierra estará equivocado al decir no. Él se reserva el derecho a decir no, porque Él es sabio. Él es sabio y Él tiene todo conocimiento. Él dice no, no hay otro aparte de mí. Yo soy el único Dios verdadero. ¿Ha puesto usted una
¿O ha visto usted cómo gente a veces pone un rotulito en la casa al frente, en el frente de la casa, en el césped, dice no pise el césped? ¿Ha visto usted? ¿Y sabe qué pasa cuando una persona pone un rótulo de esos que no pisa el césped? Más rápido lo pisa. ¿Qué pasa cuando usted le dice a un niño, no me toque eso? Usted se da la vuelta y ¿qué pasa? Y el niño ya lo lleva en la mano. Ese no de Dios revela nuestro pecado. Ese no de Dios revela cuánta idolatría hay en nuestros corazones por querer ir en contra de su voluntad. El no de Dios revela nuestro pecado y nuestro deseo de vivir como nosotros queremos vivir. Dios se reserva a sí mismo el hecho de decir no. Yo soy el único Dios y yo conozco lo que hay en tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El catecismo, que es un resumen de muchas doctrinas de la palabra de Dios, el catecismo, que yo lo recomiendo para todos los padres, para que lo enseñen a sus hijos, dice lo siguiente: ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? Y la respuesta es, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la respuesta es, ¿qué se requiere en el primer mandamiento? Dice, el primer mandamiento requiere que conozcamos y reconozcamos a Dios como el único y verdadero Dios, y que sea en verdad nuestro Dios, y que le adoremos y le glorifiquemos como merece. El primer mandamiento requiere que nosotros conozcamos, reconozcamos a Dios como el único verdadero y que sea en verdad nuestro Dios. Amarás al Señor. Estamos un poco tarde y solamente quiero que vayamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y ahí estaremos terminando en esta mañana y continuaremos la próxima. Hechos capítulo 17. En Hechos 17, versículo 16, Pablo se encuentra en Atenas y hay una ciudad entregada a la idolatría. Pablo en su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso nos habla a nosotros si verdaderamente nuestros corazones arden cuando nosotros vemos personas entregadas a la idolatría, cuando nuestras propias vidas no adoran al único y verdadero Dios. Él está en medio de la ciudad, una ciudad que adora a dioses, que hace imágenes, que hace de todo. ¿Y qué hace Pablo en medio de esta ciudad? Él sale con carteles, golpeando a la gente y diciéndoles: Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ustedes son unos idólatras, y comienza a darles de palo. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Y vea lo que él hace: porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Yo quiero que ustedes tengan tiempo en la semana para leer Hechos capítulo 17. Y vamos a ver qué hizo Pablo al hablarle a los hombres con respecto al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo muestra a ellos su pecado y la necesidad de que ellos reconozcan y conozcan al único y verdadero Dios? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por
que tú nos has dejado tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, los cuales debemos amar. Y saber, Señor, que tu pueblo, el verdadero pueblo, ese Israel, al cual tú has dado un nuevo corazón y una nueva mente para que ame tus mandamientos, ese pueblo debe vivir para ti, honrarte y servirte. Señor, a la luz de todo esto que hemos visto, donde el mundo se levanta diciendo que puede pensar de Dios como ellos quieran, tú, Señor, dices quién eres y que no hay otro Dios fuera de ti. Oh, Señor, ayúdanos a proclamar la verdad del Evangelio y reconocer, Señor, quién eres tú. Esto lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tienen tiempo para saludarse unos a otros y tomar agua o ir al servicio sanitario si lo necesitan.